Bueno, continuamos con la clase de hoy. Vamos a hacer una introducción al sistema digestivo. Bueno, el sistema digestivo, las funciones que cumplen y para lo que fundamentalmente se utilizan los animales y la producción de animales son para hacer una conversión del alimento que suelen ser los alimentos que se dan a los animales son pobres en proteínas, pastos y granos, y de ahí se obtienen unos recursos ricos en proteínas, como son la carne, la leche, los huevos, la lana, los cueros, etc. O sea, hacemos una conversión de los alimentos en constituyentes propios del animal y energía. Eso es lo que hace el animal con el alimento. Bueno, los principales ingredientes que tienen los alimentos son hidratos de carbono, grasa, proteínas animales. Y los principales componentes que tienen los animales son hidratos de carbono, grasa, proteína y otros ingredientes. Quiere decir, los alimentos y los animales son parecidos. Y eso implica que si nosotros vamos a producir enzimas para degradar, para descomponer los alimentos en nutrientes, tenemos que tener cuidado de cómo usamos esas enzimas para que los animales no se degraden también en nutrientes. Bueno. Entre los hidratos de carbono hay dos familias. Los estructurales, la celulosa, la fibra, la lignina, que son fundamentalmente los que encontramos en la pared celular de la planta, y los energéticos, que son de reserva, como el almidón, bueno, en animales, el glucógeno, etc. Bueno, los estructurales, bueno, eso lo vamos a ir viendo ahora. Luego tenemos la grasa, ácido graso y fosfolípido, glicerol, y las proteínas, sus nutrientes o constituyentes, que son los monómeros, los aminoácidos. Bueno, vamos a ver qué vitamina, ahora vamos a ver. Bueno, acá radica algo muy importante y es la diferencia que hay en el enlace glucósido entre los hidratos de carbono estructurales y los hidratos de carbono de reserva. Los hidratos de carbono de reserva, como el almidón, tienen un enlace alfa, un enlace glucosídico 1,4 alfa. Eso, todos los microorganismos, todas las células, todos los animales, todo el mundo sabe degradar ese enlace alfa 1,4. Eso es la tabla del 2. Ahora, la tabla, el enlace beta 1,4, que tiene la celulosa, la hemicelulosa, etc. Esos son solo muy poquitos especialistas que son capaces de degradar esa enzima. Acá estamos con integrales diferenciales, o sea, esto es dificilísimo. Son solamente algunos expertos que son capaces de romper esos enlaces. Y esos expertos además necesitan unas condiciones específicas muy difíciles de obtener. Necesitan condiciones de anaerobiosis. Ningún vertebrado posee enzima, ningún animal posee enzima para degradar esos enlaces. Entonces, bien, esto es básicamente lo mismo. Para pasar de pasto a carne tenemos que componer los monómeros de uno y de otro son parecidos. Y esos monómeros tienes que absorberlos y utilizarlos como sillares o como elementos con los cuales vas a formar tu propio tejido, vas a crecer. Bueno, en definitiva, el proceso de digestión, yo lo he dicho, es ojo porque los alimentos y los animales son parecidos. Está muy controlado por un estricto control neurohormonal, o sea, el sistema nervioso y el sistema endocrino van a estar regulando estos procesos mecánicos y químicos por lo cual el alimento se va a descomponer en nutrientes
que puedan pasar la barrera intestinal, pasar a la sangre o a los vasos linfáticos. Algunas definiciones acá es que es un alimento, es aquello que puede ser digerido y absorbido por los animales, que son los nutrientes, aquellos que pueden ser absorbidos y se obtienen a partir de los alimentos, que es una ración, el conjunto de alimentos que le proporciona los nutrientes que necesita el animal para un día. Alimento balanceado, un alimento que le da todo requerimiento, y suplementos son aquellos, los suplementos tratan de buscar solamente pueden ser un suplemento de energía o un suplemento de sales o de proteína, solamente cubrir una de las necesidades del animal. Se supone que el suplemento se dan cuando los alimentos no están bien balanceados. Bueno, entonces en el aparato digestivo vamos a tener la vía de entrada de los alimentos al animal, que va a ser o la boca o el pico. Vamos a tener la faringe, los esófagos, los preestómagos en algunos animales, vamos a ver ahora cuáles, el estómago, los intestinos delgados, el intestino grueso y la glándula anexa. Esto es lo que vamos a ver para el tubo digestivo. Entonces, como ya le he dicho, que muy pocos son los que saben hacer estas integrales complejas que solamente los especialistas hacen. La única forma de asegurarte que venga el especialista a trabajar para vos es establecer unas relaciones simbióticas con estos especialistas y darle las condiciones necesarias para que estos especialistas lo hagan. Estos especialistas son algunos microorganismos, muy pocos microorganismos son capaces de degradar ese enlace. Y además, como ya les he mencionado, requieren anaerobiosis. Entonces, hay dos estrategias que utilizan los herbívoros. O bien, fermentar antes que digerir. O sea, fermentar, hablamos de fermentación cuando es permitir que el alimento sea procesado por estos microorganismos antes de que sea procesado por las enzimas propias del animal. O primero digerir y aquello que queda, el alimento que no fue digerido por las enzimas propias, pasar a ser fermentado en el intestino grueso. Ese es el caso, por ejemplo, de los equinos y de los conejos. Lo que pasa es que los conejos lo hacen un poquito más complejo porque el conejo hay veces que lo digieren con las enzimas propias, lo pasan a fermentar y después los conejos son coprófagos, que es decir, hay algunas heces especiales que hacen en determinado momento del día que él mismo se la vuelve a comer para volverla otra vez a tratar con las enzimas propias y ponerla a fermentar. Es como lo hace. Hace digestión, enzimas propias, fermentación, enzima bacteriana y de vuelta digestión y de vuelta fermentación. Eso lo hace el conejo, que es un coprófago. En el caso de los rumiantes, hay fermentación en una cavidad pregástrica, los preestómagos, antes del estómago, una digestión a partir del estómago y en el intestino, intestino delgado, perdón, y de vuelta en el intestino grueso vuelve a haber otra fermentación. En el caso de los equinos hay digestión en el estómago, en el intestino delgado y una fermentación en el intestino grueso. Bueno, entonces los que fermentan antes de digerir, lo vamos a llamar fermentadores craneales, quiere decir, fermentan hacia la cabeza. Esos fermentadores craneales son los rumiantes, también se llaman rumiantes. Y ahí encontramos a los bovinos, ovinos, caprinos, los cérvidos y los camelidos. Esos son fermentadores craneales.
Estos animales han sufrido una especialización en el que el esófago se ha ensanchado y tiene una serie de cavidades antes de que llegue al estómago. Estas cavidades no glandulares, no se produce ninguna secreción ahí, son el retículo, el rumen y el omaso. Después llega al estómago, que es glandular, que ahí sí se producen secreciones, las secreciones gástricas, y en la que empieza ya la digestión por parte de enzimas del animal. Además de los fermentadores craneales, como los rumiantes, tenemos fermentadores secales, quiere decir, o caudales. Fermentan después de digerir. Primero digieren en el estómago y el intestino y después pasan a fermentar. Bueno, entonces, fíjense acá, los preestómagos, el tejido, el epitelio es escamoso estratificado como lo es en la boca, como lo es en el esófago, porque no es más que una adaptación del esófago. Mientras que a partir del estómago ya tenemos un epitelio simple. Bueno, en los preestómagos además no hay glándulas. Sí hay en el esófago para lubricar y en la boca la glándula salivar. Bueno, el alimento sí pasa por una serie de etapas, que es, hay un reconocimiento previo del alimento, la vaca no es una cortadora de pasto que empieza de una punta de la parcela a la otra comiéndose todo lo que encuentra, ¿no? Ella elige lo que se come y hay un reconocimiento, una prehensión del alimento, una masticación, una salivación y una deglución. Ahí pasa a la digestión fermentativa o a la fermentación y después va a pasar a la digestión propia con las enzimas propias. Eso pasa en la vaca, ¿no? En el caso de los equinos, sería primero la no fermentativa, con las enzimas propias, y después vendría la fermentación. La absorción ocurre básicamente en el intestino delgado y hay una excreción en el intestino grueso y una fermentación también. Entonces, bueno, en la boca, fíjense acá, la boca de una vaca no tiene incisivos superiores. Tiene lo que se llama el rodete dentario acá. Por lo tanto, para cortar el pasto no puede cortar, utiliza la lengua fundamentalmente para arrancar el pasto del suelo. Bueno, los animales tienen lo que se llama heterodontia. ¿Qué quiere decir heterodontia? Bueno, tiene una especialización en las piezas dentarias. Tiene dientes para cortar, dientes para triturar, dientes para desgarrar, etc. Estos son los incisivos, caninos y los premolares y molares que son para triturar. Tienen a su vez dientes temporarios que van a tener un corto periodo de tiempo y dientes permanentes. Bueno, esa es la fórmula dentaria. Lo único que quiero que tengan claro es que la fórmula dentaria es lo que se cuenta es la mitad de una mandíbula, la superior y la inferior. Se pone así. Superior, inferior, incisivo, colmillo, premolares y molares. Entonces, este número habría que multiplicarlo por 2, porque serían las dos mitades. Y bueno, lo sumas todo, tiene 32 dientes. Bueno, es importante que el desgaste de la pieza dentaria es lo que va a determinar la vida útil del animal. Entonces, y en la vaca se llama la vaca cut, que la vaca que va a criar su último ternero y después vaya a faena. Y evidentemente, para ver, es una forma, el boqueo es una forma de estimar la edad del animal. Bueno, ahí está el dicho de caballo regalado, no le mires los dientes, porque, bueno, si te lo regalan, ¿qué más te da la edad que tiene, no? Bueno, en algunos casos, y para prolongar la vida útil del animal, se pueden colocar piezas dentarias en algunos tambos, vacas de mucha producción. Bueno, hay una diferencia entre cómo pastorean los fermentadores craneales y los fermentadores secales.
los fermentadores craneales pastorean menos tiempo, dan menos tiempo en las praderas consumiendo, mientras que los secales tienen que estar constantemente comiendo. Y eso es porque, como vamos a ver más adelante, los craneales tienen chance de volver a remasticar aquello que ingirieron, mientras que los equinos no tienen esa posibilidad. Este es el tiempo, la cantidad de pasto que ingieren, el 10% del peso vivo ambos, pero bueno, uno lo ingiere en 6-9 horas y otro necesita 12 horas para estar comiendo. Una vez que se deglute, en el esófago hay un movimiento peristaltismo que va a hacer que avance el bolo alimenticio. Y ahora, acá, estos son ya el esófago, es el aparato que va a estar por todo lo que es la cavidad torácica y ya llega a la cavidad abdominal. En la cavidad abdominal tenemos todos estos órganos, pero bueno, si es un animal, si es un rumiante, vamos a tener los preestómagos antes que el estómago, y si no, tendríamos directamente el estómago y después vendría el intestino delgado, grueso. ¿Qué pasa en los rumiantes? Bueno, en los rumiantes vamos a tener los preestómagos, son estas cavidades donde va a tener lugar la fermentación, ¿no? Y va a haber algo de absorción, la absorción de una determinada molécula muy importante. Entonces, ¿qué se está produciendo ahí? Se está produciendo bueno, el 80, como el tamaño. En el tamaño, el 80% es el rumen, es la cavidad más grande, luego está el retículo, el lomazo y el abomazo o estómago verdadero. Fíjense ahí la disposición que tiene. Esto sería una vista lateral izquierda. Y aquí tendríamos, todo esto sería el rumen, esto de acá es el retículo, y no estamos viendo el lomazo y el abomazo que estarían en el flanco derecho. Este es el flanco derecho, acá sí vemos el lomazo y el abomazo. Así que todo esto es el rumen, del rumen retículo, del retículo al lomazo y del lomazo al abomazo. Bueno, fíjense cómo es la mucosa, o sea, el epitelio y la estructura que se forma en el epitelio, en el rumen, en el retículo y en el omaso. Es muy diferente. En el retículo tenemos lo que se llaman papila, cresta en el retículo y hoja en el omaso. El retículo, el omaso también se llama librillo, y el rumen se llama también panza. Bueno, en el rumen, ¿qué está pasando en el rumen? El rumen ocurre en la mayoría de la fermentación microbiana. Quiere decir, el rumen va a tener las condiciones óptimas para que las bacterias estén proliferando y degradando esa celulosa que el animal no sabe degradar, entre otras cosas. Pero por supuesto también va a degradar el almidón, que sí sabe degradar el animal. Bueno, ahí se va a estar produciendo como subproducto de esta fermentación, que es una oxidación intermedia, porque no hay oxígeno, se van a estar produciendo unos ácidos grasos volátiles que son esenciales para la vaca, para el rumiante. Estos ácidos grasos volátiles constituyen entre el 60 y el 90% de la, entre el 70 y el 80% de la energía de la que dispone el animal. Las papilas van a crecer en función de la nutrición que tenga el animal, si, en función de las necesidades. Un animal que consume más grano, más almidón, que es rápidamente fermentable y que va a tener una producción de ácido graso más de golpe, va a necesitar una más cantidad de papilas para que absorban estos ácidos grasos volátiles. A través de las papilas se absorben los ácidos grasos volátiles. Si tiene una alimentación básicamente solamente celulosa, fibra,
hablamos de fibra como celulosa o hidrato de carbono estructurales, grano como almidón o hidrato de carbono de reserva. Bueno, si consume básicamente fibra, la producción va a dilatarse, va a ser más lenta la producción de ácidos grasos volátiles y no va a requerir de muchas papilas para hacer eso. Bueno, el retículo de redecilla va a estar controlando el tamaño de partículas y permitiendo que avance hacia lo maso o que vuelva al rumen las partículas. Bueno, entonces las funciones principales del rumen van a tener ahí donde se va a generar el ambiente para que se produzca la fermentación. Pero ustedes siempre piensen que una bacteria, el objetivo de una bacteria es hacer 2 bacterias, no es darle de comer a la vaca. Lo que pasa es que por la circunstancia se saca de encima un metabolito intermedio, que son estos ácidos grasos volátiles, y lo aprovecha la vaca. Lo capta la vaca y le sigue suministrando condiciones para que siga fermentando las fibras, que es lo que ella no sabe digerir. Bueno, otra de las cosas que hace en el rumen es separar los alimentos que están más degradados de los que están menos degradados. Y evidentemente esta fermentación te tiene que mantener en unas condiciones tales que no afecte a la vida del animal, ¿no? Entonces, bueno, la fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta, totalmente anaeróbico y que el producto final es un compuesto orgánico que es utilizado por la vaca, pero que la bacteria se saca de encima. Bueno, entonces hay una hidrólisis por encima bacteriano que está en suspensión, o sea, el medio líquido de que hay en el rumen, y es, por supuesto, mucho más lenta cuando son fibras. ¿Cuáles son los microorganismos que hay en el rumen? Bueno, básicamente hay muchísimas bacterias, algunos protozoos y algunos oncofilamentos, algunos hongos. Entonces, ¿qué hace esta bacteria? Bueno, esta bacteria, estamos hablando de que hay 10.000 millones de bacterias por mililitro, o sea, muchísimo, de líquido ruminal, muchísimas bacterias. La mayoría de ellas son anaerobias estrictas y ha sido, la verdad, muy difícil de estudiar porque era muy difícil de cultivar en el laboratorio. Ahora, con las nuevas tecnologías de secuenciación masiva, se están difundiendo mucho más, se está trabajando mucho más en esto y se sabe que, por ejemplo, por supuesto, las poblaciones dependen de la dieta, dependen de... hay algunas que aparecen en determinadas regiones, pero fundamentalmente lo que es interesante saber es que la población de microorganismos que hay en el rumen de una vaca incide sobre la eficiencia que tiene esa vaca en la conversión de los alimentos que toma. Bueno, nosotros no vamos a estar mirando cuáles son las especies de bacterias que hay, las vamos a agrupar, digamos, en especies celulolíticas, hemicelulíticas, o sea, por grandes grupos, ¿no? Y básicamente celulolítica y amilolítica, y vamos a hablar un poquito de la ureolítica y de la metanogénica, ¿no? Y del resto no vamos a hablar más. O sea, celulolítica, amilolítica, ureolítica y metanogénica. Bueno, ¿qué participa? Bueno, los hongos son fundamentales para consumir el oxígeno, el poco oxígeno que entra cuando se ingiere, y es bueno, y mantener el ambiente anaeróbico. Y los protozoos, de alguna manera, son mucho más grandes que las bacterias, pero son mucho menos abundantes. Mantienen las poblaciones de bacterias, comen bacterias y además también pueden
digamos, fagocitar granos de almidón. Y eso evita que las bacterias fermenten ese grano de almidón. El protozoo se lo guarda para él, bueno, cree que lo guarda para él, pero como hay protozoos que van a seguir avanzando, van a caer en el omazo y en el abomazo, cuando lleguen al abomazo, lo van a degradar las enzimas de la vaca y van a liberar ese grano de almidón que se guardó para él el protozoo. Bueno, fíjense acá, esto es muy importante y es cuáles son las condiciones que tiene que aportar la vaca para que haya un desarrollo óptimo de los microorganismos del rumen. Es un fermentador continuo, tiene que haber un aporte continuo de sustrato. Tiene que conseguir mantener el pH entre 5,8 y 6,6. No bajar de 5,5. Tiene que mantener un ambiente húmedo, tiene que mantener una osmolaridad semejante a la plasmática, una temperatura de 38 grados, un ambiente anaeróbico y tiene que remover la sustancia de desecho. Todo eso lo tiene que hacer la vaca para que los fermentadores, las bacterias que están en el rumen, solamente se dediquen a fermentar. Bueno, ustedes saben que es una vitamina. Una vitamina es una molécula que no se necesita en grandes cantidades, pero que los animales no son capaces de sintetizar y que necesitan ingerir en la dieta. Bueno, una bacteria, un rumiante, tiene un montón de... difícilmente va a tener un problema de vitamina porque la vitamina la van a saber hacer todas las bacterias que están proliferando en el rumen. Y esas bacterias que están haciendo moléculas que para ellas no son vitaminas, van a estar cubriendo la necesidad de vitamina de la vaca. Hay una serie de vitaminas que son sintetizadas por las bacterias en la vaca. ¿Cómo se encuentra el alimento en el rumen? El alimento del rumen se encuentra estratificado. Encontramos arriba el gas y debajo del gas vamos a encontrar un estrato sólido, el pasto, que flota y que además, fruto de la fermentación, que se está ocurriendo fundamentalmente en el estrato líquido abajo del todo, se está generando gas, como por ejemplo esos ácidos grasos volátiles, se están produciendo metano, dióxido de carbono, etc. Y eso esas micro burbujas se están quedando en las fibras que no han sido muy degradadas y eso hace que las fibras floten más. Entonces está estratificado entre un estrato gaseoso, un estrato sólido, semisólido o semilíquido y líquido. Estando en el líquido, el más degradado. Bueno, esta es la composición que tiene el gas en el estrato gaseoso. Fíjense que el dióxido de carbono está muy aumentado porque todo el oxígeno que entra se consume y queda como dióxido de carbono. Eso lo hacen fundamentalmente los hongos y algunas bacterias que son aeróbicas, que están también en la parte superior. El nitrógeno y el oxígeno, prácticamente no hay oxígeno. Sí hay mucho más metano y dióxido de carbono si lo comparamos con la atmósfera. Bueno, y eso es un problema porque tanto el dióxido de carbono como sobre todo el metano tienen un efecto en el efecto invernadero. Tienen un efecto del calentamiento global de la Tierra, más el metano que el dióxido de carbono. Y entonces todo lo que podamos hacer para reducir la producción de metano en nuestros animales es bienvenido. Aparte, el metano es un carbono reducido y es una pérdida de eficiencia y de energía del sistema. O sea que tratamos de no producir metano. Bueno, esto es básicamente lo que produce de gas por día un animal, que no está mucho más en detalle. Bueno, como es un epitelio, tanto en el rumen, en el retículo como en el omaso, es un epitelio estratificado,
pero a pesar de estar estratificado, está vascularizado y permite la absorción de ácidos grasos volátiles, de urea y de otros compuestos. De amoníaco y otros compuestos. Fíjense cómo está estratificado. Algunos de estos gases, ácidos grasos volátiles, difunden entre el epitelio y va hasta la sangre. Bueno, ¿qué pasa en el maso del librillo? Ahí hay una reducción por absorción de agua y también las hojas son capaces de triturar y de deshacer un poco más el alimento que está avanzando. Prensado, trituración y deshidratación. Absorbe el 70% del agua. De vuelta, este esquema de cómo está el alimento. Entonces, hay dos movimientos: retículo ruminal simple, contracciones primarias de mezcla de avance, y el retículo ruminal, rumino reticular compuesto. Bueno, en el primario lo que está haciendo es, si en la parte líquida tenemos más enzima y está más degradado, y la parte sólida tenemos menos enzima y está menos degradado, este es un movimiento como el de un lavarropa, ¿no? De un lavarropa que está constantemente moviéndose para que la ropa se mezcle con el detergente. Acá, para que la parte vegetal menos digerida se mezcle con la parte líquida, que es donde están las enzimas que digieren. Y en la eructación lo que se trata de movilizar el extracto gaseoso hacia el exterior. Bueno, acá tienen cómo sería el movimiento primario. Tiene el movimiento primario así. Ahora el secundario moviliza el extracto superior. De vuelta, el primario empieza en el retículo, se va desplazando, va haciendo un giro así. El secundario hace un giro solamente de la parte dorsal. O sea, el primario es un movimiento que está haciendo este movimiento, o sea, está haciendo caudal craneal ventral y craneal caudal dorsal, mientras que el otro hace un movimiento solamente caudal craneal dorsal. Bueno, este movimiento secundario que favorece este movimiento compuesto, que favorece la eructación, puede ser más exacerbado y provocar la movilización no solamente del extracto gaseoso, sino también del extracto sólido, y favorecer una segunda masticación, tercera masticación, remasticar este extracto sólido. Bueno, entonces es un vómito controlado, la rumia, que puede permitir una remasticación más pausada, alejada de depredadores, ya en un sitio más reservado, y una resalivación y reducción. Esto va a implicar una mayor producción de saliva. La eructación, bueno, ya le he dicho, la eliminación de gases, que es importante que la haga regularmente el animal, y vamos a ver que hay algunos desórdenes alimenticios que provocan la pérdida de esa capacidad de eliminar, de eructación. Bueno, entonces la eructación es un reflejo, o sea, involuntario, participan mecanorreceptores, vías aferente y diferente esto es el sistema parasimpático, el nervio vago, el 10º. Bueno, esto es el efecto, relaja cardia y sube los gases hasta la boca y se va. La rumia también es un reflejo, debe estar activado por el parasimpático, signo de salud, el animal está tranquilo, mecanorreceptores que detectan que hay partícula grosera, y para movilizar la parte sólida, hay una inspiración a glotis cerrada, hace como una especie de vacío en la boca, que atrae con mayor fuerza el
contenido del rumen. Entonces se vuelve regurgitación, remasticación, resalivación y redeglución. Fíjense el tiempo que dedica a una cosa a la otra y como cuando no está en la oscuridad, a la noche, le dedica más tiempo a la rumia. Bueno, esto, como funciona un rumiante, lo hemos visto, ahora vamos a seguir hablando de ello, pero vamos a hacer una pausa acá. ¿Por qué? Porque cuando nace el rumiante, su preestómago está poco desarrollado y prácticamente se comporta como un monocavitario o un no rumiante. Además, el primer alimento que toma el neonato es la leche, que es un alimento muy rico y no quiere compartir o fermentar esa leche. Además, no tiene el tubo digestivo, nace estéril, o sea, no tiene flora simbiótica todavía. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace que se adapte el epitelio ruminal? Los ácidos grasos volátiles lo van a ayudar. O las bacterias, celulolítica, amirolítica, esto ya según sea de fácil digestión, soluble o animales de reserva, estructurales de difícil digestión, de vuelta el enlace beta, el enlace alfa, bueno, tanto la celulosa como la almidón va a terminar en glucosa y el animal va a terminar siendo dióxido de carbono, metano y ácido graso volátil. O sea, esto no importa, lo que va a cambiar de que sea almidón o celulosa es la rapidez con la que se haga esto. Bueno, fíjese, esto es muy interesante. Si nosotros le damos fibra concentrado, fibra, forraje, exclusivamente forraje, un 70% de ácido graso de los ácidos grasos va a ser acetato. Poco menos un 10% butirato y el resto, digámosle un 20%, vamos a tener de propionato. Sin embargo, si aumentamos la cantidad de concentrado, vamos a incrementar la cantidad de propiónico, reduciéndose la cantidad de acetato, que siempre es el mayoritario, ¿no? Entonces, fíjense, los ácidos grasos volátiles representan más del 70% del suministro de energía del rumiante, son absorbidos por el epitelio del rumen y pasan al hígado, y la absorción de ácidos grasos volátiles a través de un mecanismo de difusión a favor de la dieta. Estos son los tres: el acetato, el propionato y el butirato, o el acético, el propiónico y el butírico, según se diga, como la sal o como el ácido. Bueno, ¿a dónde van cada uno de estos ácidos grasos volátiles? El acético va a generar ATP, entra en el ciclo de Krebs y puede ser precursor de los lípidos en un tambo gracias a la leche. El propiónico va a ser metabolizado en el hígado, es precursor puede ser usado para generar glucosa por gluconeogénesis. O sea, este es el único ácido graso volátil que puede dar lugar a glucosa, por gluconeogénesis. Acá, por supuesto, en un tambo, esta glucosa va a dar lugar a lactosa y esto va a influir en el volumen de leche. O sea, un tambo lo que va a tratar de incrementar el volumen de leche que tenga que tenga la producción. El ácido butírico, que siempre es minoritario, lo que va a terminar siendo cuerpo cetónico, una menor contribución y básicamente la oxidación del tejido para formar energía. En los prerrumiantes, al nacer, el mayoritario es el abomazo, ¿no? Es el más grande el abomazo. Y conforme va avanzando en su desarrollo, va
incrementando, no es que se reduzca el abomaso mantiene su tamaño, pero aumentan las otras cavidades. Fíjese acá, proporcionalmente, los compartimentos, vamos a tener un 51% de abomaso al nacer, y ese 51% va a ser en un adulto solamente el 11%, siendo la mayoría, acá el 60%, el rumen o el espacio retículo ruminal, y partido de un 35%. No es porque se reduzca el tamaño del abomaso, es porque se incrementa el tamaño del retículo y del rumen. Ahora, ¿qué pasa en el periodo de transición en el que el animal toma leche, pero también ramonea o toma algo de pasto? Bueno, en ese caso el animal tiene un reflejo que se llama la gotera esofágica. Este reflejo se forma como un surco entre el cardia, que es el orificio donde el esófago está liberando el contenido al espacio retículo ruminal, y el omaso, de tal manera que se evita que la leche entre en contacto con la bacteria. O sea, pasa directamente del esófago al omaso. Esto es muy importante porque de esa manera el alimento rico, el animal sabe que la leche es un alimento rico y no lo comparte con la bacteria. El pasto, que es un alimento pobre, lo comparte con la bacteria para que las bacterias obtengan de ahí la energía que él no es capaz de obtener. Fíjense acá cómo se forma esa canaleta, esa canal, plegándose hacia adentro. Bueno, la bacteria metanogénica van a hacer una reducción del dióxido de carbono y pueden llegar, o sea, su rango óptimo es un pH alrededor de 7, parecido a la celulítica. Y hay, digamos, algunas estrategias para reducir la formación o la cantidad de bacterias metanogénicas. Algunas de ellas son el uso de algunos antibióticos como yo no sé, bueno, no me recuerdo todavía el nombre, ya me va a salir. Bueno, así como repaso, el alimento llega a la boca, de la boca se ensaliva, se deglute, va al esófago, del esófago al retículo ruminal. Acá puede haber rumia, de vuelta al esófago, de vuelta a la boca, o hay fermentación, los hidratos de carbono, se produce metano y dióxido de carbono que se erupta y los ácidos grasos se absorben a nivel del rumen. Esto sí se mezcla para que siga, se avanza balomazo o se mezcla y puede llegar otra vez, volver al retículo ruminal, que puede ir a hacer rumia de vuelta, y cuando se toma leche, la gotera esofágica pasa directamente al omaso. Bueno, cortamos acá y ahora